Bienvenidos a la cuarta semana de nuestra campaña Vivir la Misa. No es solo ir a misa, no es solo oír la misa, sino vivir la misa. Y para eso vamos a estar repasando de nuevo qué es la misa, vamos a estar repasando de nuevo algunos de los gestos, de las actitudes, algunas de las cosas que vemos en la iglesia y también las partes de la misa, para que así podamos aprender más para poder vivir mejor. ¿Qué es la misa? La misa es una comunión fraterna. Es un signo de unidad entre todos. Así como hablamos de la comunión, que es la Eucaristía, también hablamos de la comunión, que es esa comunión entre los hermanos. Es una misma palabra que usamos para dos cosas, para la Eucaristía y también para la comunión, cuando estamos en comunión entre todos, estamos en fraternidad entre todos. Es un único pan. Es un único pan que se parte. Hoy en día, por motivos prácticos, el pan que recibimos en la Eucaristía, en la misa, ya está partido, ya vienen las hostias separadas. Antiguamente no era así, era un único pan y ese pan que se consagraba después se partía. Tenía ese simbolismo de que era un único pan que se entregaba a todos, esa unidad de ese pan. Por eso es una comunión fraterna, una comunión donde todos estamos unidos. Y nos unimos no solo los que estamos dentro de la iglesia en ese momento, nos unimos con toda la iglesia. Y especialmente nos unimos con aquellos más necesitados. Aunque no están con nosotros en la iglesia, nos unimos a los pobres, a los ancianos, a los enfermos, a todos aquellos que quisieran estar pero no pueden estar en la iglesia. Y a ellos después se les va a enviar también ese pan, esa Eucaristía, que va a salir de aquí para alimentar también a aquellos que no han podido venir a participar. Nos debe unir también a nosotros como comunidad parroquial. Somos una comunidad que nos unimos en este templo, en esta iglesia, para alabar, para glorificar a Dios y para alimentarnos. La misa tiene distintos nombres. Le llamamos la Cena del Señor, porque recuerda esa última cena. Le llamamos también la fracción del pan, ese gesto de partir el pan, que también el sacerdote lo hace en el momento en el que también él parte la hostia en el momento antes de la comunión. También le llamamos la Eucaristía, una palabra griega que significa agradecimiento. Agradecimiento al Padre por Cristo, pero también significa bendición, banquete sagrado. Eso significa Eucaristía. Y por eso le llamamos Eucaristía, un modo de agradecer a Dios. Y como un modo de agradecer le presentamos a su Hijo. También le llamamos misa. Esa palabra viene del latín y lo que dice el sacerdote al final, las últimas palabras en latín es ite missa es. Es decir, vayan, ya fue enviada. ¿Qué es lo que fue enviado? Fue ya enviada la ofrenda al Padre, pero también fue enviada la comunión a aquellos que no están en la misa, aquellos que no han podido participar de ese banquete y les ha sido enviado. Y por eso quedó esa palabra misa, porque es lo último que se escuchaba, ¿verdad? Quizás no tiene ese significado tan importante como Eucaristía o como otros de los nombres, pero es uno de los nombres que ha quedado como más común. En cualquier caso, es siempre una alabanza a toda la Trinidad. La misa está centrada en la Trinidad y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los que están presentes en toda la misa. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu Santo estamos entregando al Hijo, al Padre. Qué hermoso el poder participar de esa acción del Espíritu Santo, de esa acción del Hijo y del Padre, de esa acción trinitaria. Qué hermoso el poder ser parte de ese único momento donde se da esa alabanza a Dios. ¿Qué es la Eucaristía? Ya lo hemos visto, distintos nombres. Vamos a seguir conociendo más sobre las cosas que vemos en la iglesia, sobre esos ritos, sobre esas posturas, sobre esos gestos.
Vamos a continuar conociendo más sobre esos signos, sobre lo que vemos en la iglesia. Y vamos a hablar ahora del incienso. El incienso, que está aquí, se usa solamente hoy en día en los días de fiesta, pero antes se usaba siempre. Este humo perfumado que se produce cuando quemamos el incienso con ese carbón que está aquí en el turíbulo, significa nuestra oración. Y de alguna manera, cuando el sacerdote está usando el incienso, lo usa para poder incensar esos lugares sagrados, ¿no? Al inicio de la misa, el sacerdote da una vuelta al altar, incensando todo el altar, o en el momento en que se lee el Evangelio, antes de eso el sacerdote también inciensa el Evangelio. También se inciensan las ofrendas en el momento que están preparadas en el altar. También incensamos al sacerdote, uno de los acólitos o el diácono inciensa al sacerdote. Y también incensamos al pueblo como algo sagrado. El pueblo también es sagrado y por lo tanto también alguien se acerca para incensar al pueblo. Después lo vamos a usar también en el momento de la consagración. Mientras el sacerdote está consagrando, va a haber uno de los ministros, uno de los acólitos, que va a estar en ese momento incensando. Ese es el modo de simbolizar lo que es sagrado, pero también es un modo de que todo nuestro cuerpo, incluso nuestro olfato, participa también en la liturgia. Hemos dicho, hombres, humanos, de carne y hueso, y todo nos ayuda para expresar esa devoción, nos ayuda para expresar nuestra oración. Y así, este incienso que sube a lo alto representa nuestra oración que sube a Dios, pero también representa eso sagrado, lo que queremos marcar como algo sagrado. Además del incienso, también tenemos las campanillas. Las campanas que se usan en la iglesia, no solamente se usan en la iglesia, se usaban ya en el Antiguo Testamento. Y querían llamar la atención. Por un lado, era un modo de llamar la atención de que lo que estaba pasando ahí era algo importante. Nosotros usamos las campanillas en el momento de la consagración, de nuevo, para llamar la atención también. Tenemos que recordar que hoy por hoy, en nuestras iglesias vemos lo que está haciendo el sacerdote, pero antiguamente en las grandes iglesias, en las catedrales, no veíamos lo que hacía el sacerdote, por varios motivos. Número uno, porque el sacerdote estaba de espaldas, entonces estaba de espaldas al pueblo y por lo tanto el pueblo no veía lo que estaba sucediendo. Número dos, porque entre el sacerdote y el pueblo se colocaba el coro. Y el coro tenía unos lugares muy grandes para el coro, no el coro de la iglesia, sino el coro grande donde estaban los sacerdotes que cantaban el coro. Por lo tanto, el pueblo estaba detrás y el pueblo no veía nada de lo que sucedía en la misa. De ahí viene un poco también lo de oír la misa, porque no se veía, solamente la oíamos. Cuando se daba cuenta el pueblo de que estaba pasando ya la consagración, era cuando se escuchaban las campanas. Se escuchaban las campanas y ahí era donde el pueblo se daba cuenta de que empezaba la consagración y teníamos que colocarnos de rodillas. Esas campanas también representan esa alegría de toda la creación que se une a ese momento de la consagración. También tocamos las campanas, por ejemplo, en el día de Pascua, mientras estamos cantando el Gloria. Todas las campanas se están ahí batiendo en ese momento de alegría, de simbolizar de que todos juntos, con esas campanas, estamos dándole esa gloria a Dios, esa alegría de que Cristo ha resucitado. La próxima vez que escuches las campanas, que no solo sirva para llamarte la atención, también puede servir, si estás despistado, la campana te puede llamar para decir dónde estoy, qué está sucediendo, pero que te sirva también para unirte a toda la creación, para alegrar ese momento de la consagración, porque Cristo viene. Y la siguiente vez que escuches, que veas, que puedas sentir el aroma del incienso, que te recuerde ese sagrado de ese lugar y que te recuerde también que ahí estamos consagrando eso a Cristo. Como parte de los gestos, de las actitudes en las misas,
tenemos también el silencio. Hemos hablado de que escuchamos, de que miramos, de que hablamos, pero también en la misa tenemos momentos de silencio. El primer silencio es el silencio interior. No solamente el silencio de las palabras, sino el silencio interior. Es un escuchar a Dios, es un dejar el ruido del mundo para escuchar lo que es importante. En la misa también hay unos momentos de silencio exterior. El momento en que hacemos ese pequeño examen de conciencia al inicio para recordar nuestros pecados. Después de la homilía tenemos un momento de silencio para saber qué es lo que la palabra de Dios me ha dicho. Y también el momento de la acción de gracias después de recibir a Cristo en la Eucaristía. Tenemos un momento de silencio para agradecer a Dios ese regalo tan inmenso que me ha dado. Por lo tanto, ese silencio, no solamente el externo, pero sobre todo ese silencio interno. Tenemos que apagar dentro de nosotros todas las otras cosas que hay, todo ese ruido del mundo cuando entramos a la iglesia, cuando entramos para estar en la presencia de Dios. Pero no solo es un silencio, sino es también una escucha. Estamos en la misa para escuchar, estamos en la misa para que Dios nos hable y tenemos que estar con nuestros oídos atentos, porque Dios nos puede hablar como Él quiere. Ya sabemos la misa de memoria y sin embargo Dios me puede hablar en ese momento con algo que he repetido muchas veces. Quizás Dios me habla por medio del sacerdote, pero quizás Él usa otros medios para poder hablarme. Por lo tanto, tenemos que estar en esa actitud de escuchar al Señor. Otro de los gestos que en la misa también hacemos es el ponernos de rodillas. Hemos hablado ya de lo que significa estar de pie, de lo que significa estar sentado. ¿Qué significa estar de rodillas? Significa ese arrepentimiento, ese símbolo de penitencia, de humildad, pero también es un momento de adoración y de súplica. En la misa, cuando nos colocamos de rodillas, es precisamente en esa adoración, ante lo más sagrado, en el momento de la consagración, en el momento de la plegaria, que ya hemos explicado la semana pasada, nos colocamos de rodillas, como quien se hace pequeño. Nunca el hombre es tan grande como cuando está de rodillas. Es decir, nunca podemos expresar tanto como cuando estamos de rodillas en humildad, simbolizando esa adoración a ese Dios grande que está presente, que se hace presente en la Eucaristía de un modo admirable, de un modo que nosotros no podemos dejar de asombrarnos. Vamos a continuar repasando esos momentos de la misa para ver qué es lo que sucede y así poderlo vivir mejor. En la semana pasada habíamos estado repasando esa liturgia de la Eucaristía y concluíamos con ese gran amén que decíamos que es esa alabanza final. Y vamos a repasar ahora lo que es el rito de la comunión, ese momento en el que nos disponemos para recibir el cuerpo de Cristo. En el rito de la comunión viene primero esa oración que Cristo nos enseña, esa oración que todos juntos decimos, la oración del Padre Nuestro. Una oración que hemos dicho miles, quizás millones de veces, pero que es la oración que Cristo nos enseñó. El modo como Cristo nos enseñó a orar fue diciendo esa oración. Y tenemos que todos juntos decirla con esa unidad, con esa solemnidad de algo tan simple como es el Padre Nuestro, pero que a la vez tanto que estamos diciendo. No vamos a explicar ahora el Padre Nuestro, porque ya además tuvimos ya una serie de catequesis, una serie de videos sobre cómo descifrar el Padre Nuestro. A ellos me remito. Después de la oración del Padre Nuestro viene el momento de la paz. El momento de la paz es un momento en el que antes de compartir ese cuerpo de Cristo, tenemos que tener paz interna, pero también paz con nuestros hermanos. Es un símbolo, es un gesto donde el sacerdote nos da la paz de Cristo, nos dice la paz del Señor esté con ustedes, pero a la vez también nosotros vamos a hacer la paz
con nuestros hermanos. Es un gesto, porque el que está a mi lado, pues a lo mejor no lo conozco y no tengo que hacer paz porque no estoy enemistado con él, pero es un gesto de lo que en mí, dentro de mí, quiero que suceda. Yo quiero estar en paz con los demás porque juntos vamos todos a participar de ese único cuerpo y de esa única sangre, de ese cuerpo y la sangre del Señor. Y por lo tanto ahí le pedimos al Señor que nos dé su ayuda, su misericordia, para que esa paz reine en nuestro corazón. Después de darse mutuamente la paz, el sacerdote va a tomar la hostia y va a preparar ya la hostia que él tiene para la comunión. El sacerdote, mientras todo el pueblo va diciendo el Cordero de Dios, esa oración que viene en el Apocalipsis, viene del Apocalipsis, ese Cordero que nos quita el pecado del mundo y que nos da la paz, el sacerdote en ese momento va a estar diciendo también otras dos oraciones secretas. Va a romper la hostia diciendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Y va a tomar una partecita, si te fijas y miras con atención, el sacerdote toma una parte de la hostia del cuerpo de Cristo y la pone en el cáliz. ¿Qué significa eso? Simboliza que ahí está ese cuerpo resucitado, ese cuerpo que se une, el cuerpo con la sangre, porque es ese Cristo vivo que está ahí presente. Un cuerpo muerto tiene la sangre por un lado y el cuerpo por otro, pero aquí está Cristo vivo y por lo tanto estamos uniendo ese cuerpo con esa sangre. El sacerdote dice una oración de preparación antes de recibir la Eucaristía, una oración también en secreto. Hay dos opciones. Una que dice así, te la voy a leer ahora. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Qué hermoso. Jamás permitas que me separe de ti. Después de eso, el sacerdote se coloca de rodillas y va a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo y nos los va a mostrar a todo el pueblo. Va a mostrar ese cuerpo dividido y esa sangre donde está también un pedacito del cuerpo de Jesús, y nos las va a mostrar diciéndonos que este es el Cordero de Dios, ese Cordero, ese sacrificio que nos salva, ese Cordero que quita el pecado del mundo. En estos días pasados hemos celebrado la fiesta, el pueblo judío ha celebrado la fiesta del Yom Kippur, una fiesta de expiación de los pecados. Y eso es ese Cordero que recibía todos los pecados y que era enviado al desierto. Esa es la fiesta del Yom Kippur. También nosotros vamos en este momento, de alguna manera, a poner nuestros pecados en manos de Jesús y vamos a ofrecer, de nuevo vamos a mostrar ese Cordero que borra mis pecados. Terminamos con ese diciendo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a esto. ¡Qué alegría que hemos sido invitados! No es un tengo que ir por obligación, es una dicha de ser invitado a un banquete. Y vamos a decir, antes de la comunión, las últimas palabras que decimos junto con ese centurión que le dijo al Señor, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y así el sacerdote va a comulgar y después va a ofrecer la comunión a todo el pueblo. La comunión se puede ofrecer solamente bajo una especie, bajo dos especies, es decir, solamente el cuerpo o la sangre de Cristo. En cualquier caso está todo Cristo presente, en el cuerpo y la sangre, en cada partícula está todo Cristo, ¿sí? Y el sacerdote, cuando la asamblea es grande, lo hace con la ayuda del diácono o la ayuda de otros ministros. ¿Cuándo podemos recibir a Cristo? Si estamos en gracia de Dios, es decir, si no tenemos ningún pecado mortal. Los pecados veniales nos han sido perdonados al inicio de la misa. Segunda cosa, ¿cuándo podemos recibir a Cristo? Cuando hemos guardado el ayuno eucarístico. Es decir, cuando por lo menos una hora antes, mínimo una hora antes del momento de la comunión, no hemos comido nada. ¿Y para qué es el sentido del ayuno eucarístico? Es el sentido de preparar mi cuerpo para recibir algo tan sagrado.
el sentido de tener esa hambre de recibir ese cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si he estado comiendo antes de la misa, o peor todavía, si en la misa he comido, que no deberíamos nunca, no debería recibir el cuerpo de Cristo. También aquí sirva el modo de decir, a veces llegamos a la iglesia mascando chicle. Y eso nunca debería ser. Nunca en la iglesia deberíamos estar mascando chicle. Cuando entramos, deberíamos darnos cuenta, estoy en la presencia de Dios y no es propio de ese respeto que le debo a la casa de Dios. Nunca jamás durante la misa deberíamos estar mascando chicle. Así puedo acercarme a recibir el cuerpo de Cristo. Cuando hay varios ministros, puedo ir a cualquiera de ellos. A veces queremos ir solo con el sacerdote. Todos los ministros son ministros aprobados por la Iglesia para distribuir ese cuerpo o esa sangre de Cristo. Por lo tanto, cualquiera de ellos que me entrega a Cristo, me entrega al mismo Cristo, al único Cristo. No tengo que ir a recibirlo solo de las manos del sacerdote. Y ahí recibimos a Cristo mientras estamos cantando con la asamblea y vamos de nuevo a nuestros lugares. Mientras cantamos con la asamblea y ahí vamos a iniciar lo último, que es esa acción de gracias. Una vez ha distribuido la comunión, el sacerdote va a limpiar, o el diácono, o los dos, van a limpiar los vasos sagrados que hemos usado, van a reservar la comunión que no se ha consumido, o va también a preparar para lo que se va a llevar a los enfermos o a los ancianos. Por último, el sacerdote, cuando está haciendo esta limpieza, dice otra oración secreta, pero tú la vas a saber ahora. Esa oración dice, haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la vida eterna. Esperemos que el prepararnos, el conocer más sobre la Eucaristía nos ayude para vivirla mejor. En la próxima semana vamos a terminar con esta serie de videos donde vamos a concluir con el resto de la misa para poderla así conocer mejor, para poder así vivir mejor la misa.